Hola, hola amantes de las mascotas y la política. Bienvenidos a otro clavado profundo en las noticias ecuatorianas. Hoy exploraremos el fascinante mundo donde las patitas peludas se topan con las ambiciones presidenciales. Prepárense para analizar cómo el bienestar animal se ha convertido en un peón en el tablero de ajedrez político, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Y con Daniel Noboa buscando la reelección el 9 de febrero de 2025, las estrategias para conquistar al electorado se vuelven, digamos, creativas. Más que creativas. Me intriga este anuncio de Noboa sobre eliminar el 15% de IVA en alimentos para mascotas, justo a partir del 1 de febrero, 8 días antes de las elecciones. ¿Coincidencia? No lo creo. Analicemos el contexto. Recordemos que Noboa asumió la presidencia tras la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional. Esta figura política que permite al presidente disolver la Asamblea bajo ciertas condiciones ha sido objeto de debate, y algunos la ven como una herramienta poderosa que puede desestabilizar la democracia. Es que suena un poco a película de acción política, ¿no? Muerte cruzada. Pero volviendo a la comida para mascotas, ¿crees que esta promesa de Noboa realmente impactará a los votantes? Sin duda el impacto potencial es significativo. Según el censo 2022, más de 3 millones de hogares ecuatorianos tienen mascotas. El diario El Comercio incluso calculó el ahorro anual, $24 para dueños de perros pequeños y 67.50 para los de perros grandes. O sea, no es una fortuna. Pero en un país donde la economía familiar es un tema sensible, cualquier ahorro puede ser un factor decisivo a la hora de votar. Exacto. Y aquí es donde la estrategia de Noboa se vuelve interesante. Podríamos estar viendo una jugada populista, una manera de ganarse el favor del electorado a través de una medida que si bien beneficia a muchos, también levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Será que realmente le importan las mascotas o solo los votos de sus dueños? Esa es la gran pregunta. Y esta duda nos lleva a otro tema candente en la política ecuatoriana, la Ley para la Protección de Animales No Humanos. Esta propuesta ha desatado una verdadera batalla entre los defensores de los animales y algunos sectores productivos del país. Ah, sí, la famosa LO, ¿verdad? He visto mucha controversia en redes sociales, pero confieso que me pierdo un poco con tantos detalles. ¿Puedes explicarnos de qué va todo esto? Claro que sí. La LOA o Ley Orgánica de Protección Animal surge como respuesta al caso de la Mona Estrellita en 2019. Este caso que conmocionó al país llevó a la Corte Constitucional a declarar a los animales como sujetos de derechos y a ordenar la creación de una ley específica para su protección. La Defensoría del Pueblo, con apoyo de varias organizaciones animalistas, elaboró la LODA, pero la Asamblea Nacional, influenciada por grupos como ganaderos y taurinos, presentó una versión modificada, llamada LODA, la Ley Orgánica para la Defensa de los Animales. Espera. Vamos. Loba. Es en serio, parece un trabalengua legal. Lo sé, puede ser confuso, pero es importante entender la diferencia. La LOA buscaba un cambio profundo, reconociendo la sintiencia animal y estableciendo protecciones amplias. La LODA, en cambio, es vista por muchos como un retroceso, ya que elimina o debilita varios puntos clave de la LOA, como la prohibición de la venta de animales en la calle. O sea, podríamos decir que la LODA es la versión light de la protección animal, hecha a medida de ciertos intereses económicos. Esa es una interpretación que muchos comparten. De hecho, el colectivo LOA, que impulsó la ley original, ha denunciado que la LODA enloda la protección animal al beneficiar a quienes explotan a los animales en vez de protegerlos. ¡Qué fuerte! Es increíble cómo un tema que debería ser tan simple como proteger a los animales se vuelve un campo minado de intereses políticos y económicos. Así es. Y esto nos lleva de vuelta a la figura de Noboa. Su estrategia con la comida para mascotas, aunque aparentemente simple, se inserta en un contexto político complejo, donde el bienestar animal se convierte en una herramienta para ganar votos. Es como si la protección animal se hubiera puesto de moda. Pero no estoy segura si es por convicción o por conveniencia. Precisamente. Y eso es lo que debemos analizar, más allá de las promesas. Necesitamos mirar las acciones, los detalles, y entender las motivaciones detrás de cada movimiento en este tablero de ajedrez político. Y para entender mejor la complejidad de esta situación, vale la pena profundizar en las diferencias entre la LO y la LODA. Ambas leyes, aunque comparten el objetivo de proteger a los animales, difieren en puntos cruciales, generando un debate acalorado. Exacto, y me parece fundamental que nuestros oyentes comprendan la magnitud de esta disputa. Porque no se trata solo de palabras en un documento legal, sino de la vida y el bienestar de miles de animales en Ecuador. Completamente de acuerdo. Uno de los puntos más controvertidos es el concepto de sintiencia animal. La LOA, basándose en evidencia científica, reconocía la capacidad de los animales para sentir emociones y dolor, otorgándoles un estatus moral más elevado. La LODA, sin embargo, elimina este principio, lo que ha generado críticas de expertos en etología y organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Es decir, la LODA ignora el hecho de que los animales pueden sufrir. Me parece un retroceso enorme.
como volver a la época en la que se creía que los animales eran simples máquinas sin sentimientos. Es una crítica válida. Muchos argumentan que al negar la sintiencia animal, la loda abre la puerta a prácticas crueles, como la experimentación sin anestesia, o la cría intensiva en condiciones deplorables, bajo el argumento de que los animales no experimentan dolor o sufrimiento. Suena terrible. ¿Y qué hay de las sanciones por maltrato animal? La LODA mantiene las mismas penas que proponía la LOA. Aquí encontramos otra diferencia significativa. La LOA proponía multas de hasta 10 salarios básicos, para infracciones graves, como el abandono o la tortura. La LODA, en cambio, reduce drásticamente las sanciones, con multas que van de 1 a 3 salarios básicos. O sea, maltratar a un animal te costaría menos que una multa de tránsito. Es indignante. Pareciera que en lugar de castigar el maltrato, la LODA lo está incentivando. Esa es la percepción de muchos defensores de la LOA, quienes argumentan que estas sanciones lajas no disuadirán a quienes abusan de los animales. Además, la LODA elimina la posibilidad de prisión para casos de crueldad extrema, algo que la LOA sí contemplaba. Cada vez me convenzo más de que esta loda es un verdadero peligro para los animales. Hay otros puntos problemáticos que debemos destacar. Por supuesto, la LODA también permite la venta de animales en la calle, una práctica que ya estaba prohibida por la LOA. Esa medida ha sido criticada por fomentar el tráfico ilegal de especies, la cría indiscriminada y la falta de control sanitario, poniendo en riesgo la salud tanto de los animales como de las personas. Es decir, además de ser cruel con los animales, la loda también podría ser un problema de salud pública. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto? ¿Cómo podemos apoyar la LOA y evitar que la loda se convierta en ley? La presión ciudadana es fundamental. El colectivo La LOA ha lanzado una campaña para exigir a la Asamblea Nacional que archive la LODA y retome el debate de la LOA, incorporando las observaciones de los distintos sectores, pero sin renunciar a la protección integral de los animales, informarse sobre las diferencias entre ambas leyes, difundir esta información en redes sociales y contactar a nuestros representantes en la Asamblea son acciones clave para hacer oír nuestra voz. Estoy totalmente de acuerdo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se debate el futuro de los animales en Ecuador. Y volviendo al tema de Noboa y su estrategia electoral, me pregunto si esta repentina preocupación por las mascotas no será una forma de desviar la atención de otros temas importantes. Es una posibilidad que debemos considerar. La política a veces utiliza estrategias de distracción para alejar la atención pública de problemas incómodos, como la crisis económica, la inseguridad o la corrupción. Es cierto, mientras debatimos sobre comida para mascotas, otros temas cruciales podrían estar quedando relegados a un segundo plano. ¿Será que Noboa está usando el bienestar animal como una cortina de humo? Es una pregunta que cada ciudadano debe hacerse. Analizar las acciones de los políticos de forma crítica, contrastando sus promesas con sus acciones pasadas, es fundamental para no caer en manipulaciones. Sin duda. Y hablando de análisis crítico, hay otro aspecto de la gestión de Noboa que me genera dudas: la aparente falta de límites entre su rol como presidente y su campaña electoral. Es un tema complejo que ha generado debate. El Código de la Democracia establece que los funcionarios públicos deben tomar licencia para participar en elecciones. Sin embargo, Noboa ha argumentado que al no estar en reelección, sino en una elección derivada de la muerte cruzada, no está obligado a tomar licencia. Es un argumento legal que para muchos parece una excusa para aprovecharse de su posición como presidente, para hacer campaña. ¿No te parece? Es una crítica válida. Hemos visto cómo Noboa ha utilizado recursos del Estado para acciones que podrían considerarse proselitistas, como la entrega de títulos de propiedad o insumos agrícolas en zonas rurales. Justo antes de las elecciones... Y no olvidemos la promesa de cubrir las planillas de luz durante los meses de campaña. Pareciera que Noboa está jugando con fuego, usando el dinero público como si fuera su propio fondo de campaña. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha advertido sobre posibles infracciones electorales por parte de Noboa, pero hasta ahora no ha tomado medidas contundentes. Algunos cuestionan la independencia del CNE y su capacidad para fiscalizar al presidente en funciones. Es preocupante. Si el CNE no actúa con firmeza, se abre la puerta a un proceso electoral desigual, donde un candidato tiene una ventaja injusta sobre los demás. Es una amenaza real a la democracia. La transparencia y la igualdad de condiciones son pilares fundamentales para un proceso electoral justo. Los ciudadanos debemos estar atentos y denunciar cualquier irregularidad que observemos. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la política se convierta en un juego sucio, donde vale todo para ganar. Y hablando de juegos, recordemos que las elecciones no son un juego de azar, son una oportunidad para elegir a los líderes que queremos para nuestro país. Y para eso es fundamental informarse, analizar las propuestas de los candidatos y votar de forma responsable. Porque nuestro voto es la mejor herramienta para construir un futuro mejor para todos, incluyendo los animales. Y con eso en mente, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. En la próxima parte de nuestro clavado profundo, analizaremos si la protección animal se convertirá en un factor decisivo
para los votantes ecuatorianos en las próximas elecciones. No se lo pierdan. Retomamos nuestro clavado profundo en las aguas turbulentas de la política ecuatoriana, donde las mascotas, las leyes y las ambiciones presidenciales se entrelazan en una trama digna de una telenovela. Y la pregunta que nos ronda la cabeza es, ¿será la protección animal un factor decisivo para los votantes el próximo 9 de febrero? Es una pregunta clave, con el debate entre la LOA y la LODA aún candente. Y Noboa jugando la carta de la eliminación del IVA en comida para mascotas. Pareciera que el tema animalista ha cobrado una relevancia inesperada en esta campaña. Y no podemos ignorar el poder de las redes sociales, que amplifican las denuncias de maltrato animal y las campañas en favor de la LOA. ¿Crees que los votantes realmente tomarán en cuenta la postura de los candidatos sobre la protección animal a la hora de decidir su voto? Creo que sí. Y esto se debe a varios factores. En primer lugar, hay una creciente conciencia social sobre los derechos de los animales. Ya no se trata solo de proteger a perros y gatos, sino de reconocer la sintiencia de todos los seres vivos y abogar por un trato ético hacia ellos. Es cierto. He notado que cada vez hay más personas que se declaran veganas o vegetarianas, que se preocupan por la procedencia de los productos que consumen y que se indignan ante casos de maltrato animal. Exactamente. Y esto obliga a los candidatos a tomar una postura clara sobre el tema. Ya no basta con una foto acariciando a un perrito durante la campaña. Los votantes exigen propuestas concretas, acciones reales. Y un compromiso genuino con el bienestar animal. Claro. Ya no se puede engañar al electorado con promesas vacías o gestos superficiales. Los ciudadanos están más informados y exigen coherencia entre el discurso y la acción. Es un avance positivo. La política debe estar al servicio de todos, incluyendo a los más vulnerables. Y eso incluye a los animales. Sin embargo, me pregunto si este enfoque en los animales no podría ser una estrategia para desviar la atención de otros temas importantes. Es una posibilidad que no podemos descartar. La política a veces utiliza la distracción como herramienta para alejar el foco de problemas incómodos, como la crisis económica, la inseguridad o la corrupción. Es cierto. Mientras debatimos sobre comida para mascotas o la sintiencia animal, otros temas cruciales para el futuro del país podrían estar quedando relegados a un segundo plano. ¿Crees que Noboa está usando el bienestar animal como una cortina de humo? Es una pregunta que cada ciudadano debe responderse a sí mismo, analizando las acciones del gobierno de Noboa con ojo crítico. ¿Se han tomado medidas concretas para combatir la pobreza, mejorar la seguridad o fortalecer las instituciones? ¿O por el contrario, se ha priorizado el marketing político y las promesas fáciles de cumplir, como la eliminación del IVA en la comida para mascotas justo antes de las elecciones? Interesante reflexión. Nos toca a nosotros los ciudadanos ser vigilantes y no dejarnos engañar por las estrategias de distracción. Debemos exigir respuestas a los problemas reales que enfrenta el país, sin olvidar que el bienestar animal también es un tema importante que merece atención. Exacto. La protección animal no debe ser vista como un tema aislado, sino como parte integral de un proyecto de país más justo, equitativo y sostenible. Y para construir ese país necesitamos líderes comprometidos con la ética, la transparencia y el bien común, no solo con los votos. En definitiva, estas elecciones nos presentan un escenario complejo, donde el bienestar animal se ha convertido en un factor político para bien o para mal. Nos toca a nosotros, los ciudadanos, informarnos, analizar y votar de forma consciente, eligiendo a quienes realmente representen nuestros valores y nuestras aspiraciones para el futuro de Ecuador. Con esa reflexión llegamos al final de nuestro clavado profundo en la política ecuatoriana. Esperamos que esta información les sea útil para comprender las complejas relaciones entre el poder, los animales y la sociedad. Recuerden que el voto es una herramienta poderosa para construir el futuro que queremos. Úsenla con responsabilidad. Gracias por acompañarnos en esta aventura informativa. Hasta la próxima.